Estamos viviendo un tiempo de gran tensión política. Por una parte, se llevó a cabo este pasado 26 de febrero una gran concentración de personas en la Ciudad de México y otras marchas y concentraciones en distintos lugares de nuestro país en defensa de la democracia o en defensa del Instituto Nacional Electoral. El presidente de la República dijo que quienes participaron, quienes organizaron, eran todos corruptos, conservadores o farsantes. Parece que estamos perdiendo la capacidad de diálogo en nuestro país. Para hablar de este tema, de este momento tan complicado en la política, yo quiero agradecer la presencia de Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, fue presidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, a mí lo que me preocupa es la polarización. Hemos pasado de debatir puntos que podríamos debatir. Si alguien me dice el presidente quiere bajar el costo del sistema electoral, creo que hay 1000 formas de sentarse y ver cómo se hace esto, pero ya de plantear que todos los que piensan distintos son corruptos, me parece que hay una gran distancia. ¿Te preocupa a ti? ¿Les preocupa a ustedes en Integralia? Sí, por supuesto, me preocupa mucho, pero eso ya no tiene solución. Lo que el presidente va a hacer en los siguientes 18 meses es polarizar y polarizar más, porque es una estrategia. ¿Por qué funciona? ¿Le funciona eso políticamente? Le funciona porque mantiene su relato de que él es el liberador del pueblo oprimido y que enfrente hay conspiradores que llama la oligarquía, que están acechando al pueblo y que él tiene que estar liberando y luchando contra estos demonios del mal. Entonces ese es el relato típico de cualquier político populista en el mundo y lo hace López Obrador. Y dos, lo va a seguir haciendo porque es la forma para cuestionar a su base electoral. Cuando dice, como dijo el día de ayer, que eran todos unos farsantes los que marchamos y unos corruptos, bueno, pues yo vi... Sí fuiste a la manifestación, sí, yo estuve ahí. Bueno, a la concentración. Yo estuve en la concentración en el Zócalo y vi miles y miles de familias, personas, jóvenes, gente mayor. Ahora sí es una concentración, era una concentración de clase media, ¿no? Clase media para arriba. Era una concentración de clases medias urbanas, de clases medias altas, un grupo poblacional que raramente se había expresado en el escenario político del país, con una causa además que me parece fundamental, pero que no es muy usada para las marchas, que es la democracia constitucional, que es el respeto a la ley, que es el derecho al voto, que es cuidar las instituciones de la democracia. Muy imperfecta nuestra democracia, pero que está ahí. Entonces me parece que eso lo hace muy interesante, pero quiero simplemente decir, ¿por qué el presidente ataca a 150,000 personas que estuvimos en el Zócalo? Porque no está hablándole a ellos. Lo que el presidente necesita es darle todos los días argumentos a sus seguidores y propagandistas para tratar de entender este mundo que no comprenden. ¿Cómo es posible que si López Obrador es el Salvador, haya 150,000 personas hablando en contra de él? El presidente tiene que alimentarles todos los días para que sepan cómo defenderse, cómo asumir una realidad crítica hacia el gobierno, y por eso lo hace. El presidente dice que el plan B, como su reforma constitucional anterior, eran para salvar a la democracia. Dice que el INE ha cometido fraudes electorales. ¿Cuáles son esos fraudes electorales? Pues la única manera que eso ocurriría es que los fraudes electorales del INE sean para que Morena gane, porque Morena ha ganado el 60% todo, ¿no?, de las elecciones en los últimos 4 años. Y quiero decirte, yo fui presidente del IFE en 2006. En 2006 él argumentó que había habido un fraude que todavía 17 años después yo todavía no he visto una sola fotografía, un solo dato, una grabación en donde Recuerdo que él presentó a una mujer que supuestamente estaba rellenando urnas. Resultó que era una representante del PRD, era su partido político, y que estaban cambiando las votos que se habían depositado en urnas equivocadas, cosa que tengo entendido se hace comúnmente. Y esto era la representante de su partido. Así es. Pero fue el único video que yo vi. Quiero reiterar esto y es muy importante. Después de 15 o 17 años de selección, no hay todavía una foto, un audio, un correo electrónico en donde se demuestre que hubo una conspiración para cometer un fraude. Y sin embargo, López Obrador habla del fraude de 2006 y sus seguidores lo siguen repitiendo como una verdad revelada que no es ni verdad ni ha sido revelada porque no hay nada. Entonces,
el relato del presidente requiere seguir hablando de demonios, aunque ya no existan. El presidente requiere enemigos imaginarios para poder seguir justificando su actuar y para legitimarse ante sus bases. Esa es la razón. Por eso siento que en cierta medida, Sergio, vale la pena poner como en corchetes al presidente y saber que esta es parte del paisaje, ya sabemos lo que va a decir, pero no prestar demasiada atención, porque yo creo que lo que el presidente ha dicho en estos 2 días es ofensivo, pero si ya sabes el tipo de persona que es, creo que ya hay que descontarlo y no tomarlo demasiado en serio. Hay mucha gente que piensa que sí hay cosas que se pueden mejorar en nuestro sistema electoral. Puede reducirse el costo, puede eliminarse ciertas censuras que por lo menos para mí, yo lo he dicho públicamente, hay en ese sistema. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del costo. ¿Qué harías tú si tuvieras que reducir el costo? Yo creo que podrías decir, vamos a reducir el 25% del costo de operación del INE en los próximos 5 años. INE, dime en dónde es donde hay oportunidades de reducción. Como se hace en una empresa, ¿no? Como se hace en una empresa. Y por supuesto que puedes reducir el costo de operación del instituto. O sea, sí es un instituto alto. Ahora, ¿tienen los partidos que tener 6,000 millones de pesos en años en donde no hay elecciones federales? Yo creo que también podría reducir el financiamiento público a los partidos de forma gradual y acotada, pero también a lo largo del tiempo. Pero si tú le dices al INE, como le dice esta reforma, tienes que correr al 85% de tus cargos directivos en 4 meses. Tienes que reorganizar toda la estructura organizacional del instituto, desaparecer tus 300 oficinas distritales. Y tienes que hacerlo además en medio del cambio de tu presidente y de tu consejo directivo. En 4 meses, frente a una elección presidencial, hay en esta reforma un intento de provocar, un intento de generar una implosión interna. Por supuesto que se podría, pero podrías hacerlo a lo largo de 4 años, con un plan consensado, con un retiro voluntario de trabajadores, sin generar una disrupción como la que esto podría generar si finalmente es implementado. De hecho, para empezar, no ahorraría dinero porque habría que pagar las indemnizaciones de los funcionarios que son despedidos, que tienen derechos, tienen derechos laborales. Hay otras cosas que el presidente está tratando de hacer. Por ejemplo, en la iniciativa se reduce la capacidad de sanción del Instituto Nacional Electoral a quienes violen, por ejemplo, las reglas de financiamiento de campaña. ¿Qué opinas de eso? Opino que los partidos están enojados siempre con el INE y con el Tribunal Electoral porque los castigan, los sancionan, los regulan. Y algo que el INE ha hecho y el Tribunal han hecho en los últimos 20 años es tratar de interpretar la ley para poder ir encuadrando nuevos fenómenos y poderlos ir castigando. Lo que esta reforma dice es que el INE solamente puede sancionar conductas que estén tipificadas de manera explícita en la ley. Entonces, si dice que a Sergio Sarmiento solo lo podemos castigar si toma agua natural y tú mañana traes agua de Jamaica, ya no te voy a poder sancionar porque aquí en la ley no dice que el agua de Jamaica está prohibida. Me imagino que tiene algo que ver esto con los famosos AMLitos, por ejemplo. A ver, la ley no dice que está prohibido tener un muñeco del presidente de la República y, sin embargo, el Tribunal Electoral determinó que no se podía usar la imagen del presidente para promover causas políticas. Es parte de eso. Y también debo decir, Sergio, y yo comparto contigo esto, es que la ley mexicana electoral está muy regulada, ¿no? Es muy punitiva, y esto se debe en buena parte a López Obrador. Porque a mí me tocó discutir con Pablo Gómez en el 2007. Pablo Gómez era senador del PRD, el PRD de Andrés Manuel López Obrador, porque él es el que impulsaba o él es el que era la cabeza del grupo de senadores del PRD que estaban impulsando todas esas restricciones. Bueno, todas estas restricciones que se impulsaron en 2007 es porque López Obrador se quejó en 2006 de que Fox había hablado de más, de que los servidores públicos se habían entrometido y por eso nuestra ley electoral es tan restrictiva. Yo creo que debe ser menos restrictiva, pero mientras es ley, se tiene que aplicar. Y entonces el INE ha venido aplicando, por analogía, muchas normas electorales para ir acotando lo que los servidores públicos pueden decir, lo que pueden hacer, si pueden o no usar una cachucha, si pueden o no usar muñecos de peluche. Esto me parece ridículo.
pero la ley electoral así está diseñada y la Constitución también. Pero pensaron que siempre iban a estar los panistas o los priistas en el poder. Era una ley contra Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿no es así? Así es, y ahora López Obrador no se la quiere aplicar bajo el criterio de que la libertad de expresión es lo que debe prevalecer. Yo era presidente del IFE y recuerdo en la mesa del Consejo General a Horacio Duarte quejándose de los spots del PAN, diciendo que López Obrador era un peligro para México. Y recuerdo consejeros diciéndole que eso era parte de la libertad de expresión. Y yo recuerdo a Horacio Duarte diciendo que no, que eso se debía eliminar en aras de la equidad. Entonces ahora están usando el argumento que usaba el PAN. El presidente te puede decir que eres corrupto porque estás en una manifestación de la oposición. Así es, porque para él todo lo que se salga de su marco normativo, moral, es corrupto, por supuesto, sin duda. Luis Carlos, ¿tú crees que esta ley es realmente un atentado contra la democracia que busca a lo mejor generar un colapso democrático, que busca despojarnos de la democracia, o no es tanto? Yo no te voy a hablar de las motivaciones, pero sí te voy a hablar de las consecuencias. Yo creo que en concreto, si esta reforma del Plan B en sus términos se implementa para 2024, lo que vamos a ver son los siguientes fenómenos. A, que el día de la elección, en lugar de que sepamos que el INE instaló el 99.99% de las casillas, vamos a saber que 7,000, 8,000 casillas no se instalaron porque no se instalaron. Dos, vamos a ver que a lo largo del día hay muchos incidentes por falta de organización adecuada. Tres, en la noche de la elección a lo mejor los resultados electorales fluyen más lentamente porque el INE no pudo capacitar correctamente a los funcionarios. Además no va a haber PREP, ¿no? Sí va a haber PREP, pero se quiere que en la noche de la elección empiecen a hacerse los llamados cómputos distritales, que es el conteo final definitivo de los votos, lo cual lo hace muy complicado, muy cansado. Cuatro, cuando cierra una casilla y se cuentan los votos, hay que llevar el paquete electoral a la sede del INE distrital. Eso es la labor titánica porque son 160,000 paquetes. Muchos a lo mejor se pierden y entonces al día siguiente la noticia va a ser: se perdieron 8,000 paquetes electorales, por ejemplo. Eso es, en términos concretos, lo que ¿Por qué se perderían más paquetes en el traslado con la reforma que ha planteado en el Plan B el presidente? Porque esta reforma lo que te hace es que te desaparece las 300 oficinas distritales del INE. Que son las que se encargaban de eso. Las reducen a una mínima expresión de una persona. Y entonces la capacidad organizacional de esas oficinas pues, va a ser muy reducida. Entonces la capacidad de coordinar, de hacer la logística, de revisar a los funcionarios de casilla va a ser mucho menor, y esto te puede hacer que no haya quien lleve el paquete electoral de la casilla a la oficina del INE. Y si ese paquete electoral no se custodia, entonces luego no hay forma de ver dónde están los votos que se contaron para las revisiones que hacen los tribunales, por ejemplo. ¿Y qué más? Esto es en esencia lo que significa. Y otro tema, tú que sabes de la importancia del gobierno corporativo para las empresas y las organizaciones, esta reforma le debilita enormemente la figura del presidente del INE. La figura del presidente del INE es, más allá de estar presidiendo las reuniones del Consejo General, es hacer que las cosas ocurran, que el mandato del Consejo General se lleve a la práctica, y esto desaparece la Junta Ejecutiva del Instituto, mezcla a los consejeros con los partidos para supervisar la ejecución de las decisiones del INE, y esto va a ser un caos porque las cosas del día a día que hacen que el INE funcione bien se van a diluir por esta desaparición de la estructura ejecutiva. Le estás quitando al director operativo de la organización. Exacto, le estás diciendo al CEO y ya no vas a tener nunca más a un director general en el cual recaer para supervisar que los chocolates se produzcan y que estén en las tiendas mañana. Eso es lo que la gente quiere, que haya su credencial, que esté la casilla instalada. Todo lo que vemos en la televisión de la discusión entre partidos y consejeros, eso es en un sentido irrelevante, si no es teórico, ¿no? Se lleva a la práctica que tu credencial esté a tiempo y que la casilla esté instalada. ¿Corremos peligro de que no se puedan producir las credenciales del elector, por lo menos con la velocidad y la eficiencia que ha ocurrido? Corres el riesgo de que la calidad de la atención se disminuya, que el tiempo de espera aumente. La gente que nos ve sabe que la experiencia en un módulo de credencialización es bueno, es muy bueno. Eso puede reducirse en calidad, pero sobre todo, la elección de 2024
en donde hoy Morena es el favorito para retener la presidencia, seguramente se va a tornar en una elección competida hacia el final del proceso. Es probable. Y en una elección cerrada, si el INE no instaló 5,000 casillas y los resultados no fluyeron a tiempo y se perdieron 5,000 paquetes, eso va a ser un problema de credibilidad en una elección cerrada. En 2006, López Obrador acusó un fraude, pero afortunadamente el IFE de entonces tenía todos los paquetes, todas las actas, solo 11 casillas no se instalaron en aquella ocasión. Si en aquella ocasión no hubiéramos instalado 4,000 casillas y no tuviéramos todos los paquetes y las actas no estuvieran, entonces eso sí hubiera sido un problema que pudo haber llevado a la anulación de la elección. Pero el IFE tenía todo en orden. Si ahora eso falla, esto va a socavar y va a generar mucha conflictividad en 2024. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por estar con Gracias, nosotros. Sergio. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.